Esta mañana, introduciendo al director de programas especiales de la presidencia, señalábamos que los principales programas del gobierno son programas costosos: el plan social, los comedores económicos, los desayunos, los hospitales, donde se le da comida a casi 4 millones de habitantes todos los días. Y que hay lo que se llama los veedores, los que le dan seguimiento al proceso. Y yo quería decirle a los veedores del plan social, que es un plan del gobierno, pero se supone que ha estado dañado por una continuidad del pasado, en que un virus contaminante de la administración anterior ha seguido incrustado dentro de los planes del plan social, en que el señor Reinaldo Peguero, César Augusto Victoria, Julio Amado Castaño, Manolo Félix, el reverendo Clever Lora y Sara Guílamo deberían de tomar algún tipo de acción, ya que ellos son los veedores del plan social, y ver y confirmar que ahí se siguen las normas. Igual que en República Dominicana no se ha hecho un equipo de veedores para darle seguimiento al proceso de capitalización de la empresa pública. Aquí se puso en subasta los bienes que pertenecían al Estado: CORDE, CDE y CORDE, CDE y SEA. Sin embargo, y también los aeropuertos del país, no se le ha colocado los veedores que le dan seguimiento al proceso. Se entregaron contratos y eso ha terminado todo como la fiesta de la amanece. Ajá. Hay un pensamiento que dice: en los aeropuertos se ven más los besos sinceros que en las bodas. Los muros de hospitales han escuchado más oraciones que en las iglesias. Porque ahí es que en las despedidas en aeropuertos es que la gente es sincera. Quería conversar con alguien que pertenece a todo la trama que implica un aeropuerto. Un aeropuerto es un mundo. No se trata de voy a salir, voy a coger un avión que me va a llevar. Eso implica un pasajero, una empresa transportista, una que le da mantenimiento a las naves, unas autoridades que tienen que cuidar por el buen funcionamiento de la planta física, de la alimentación, del combustible, de la seguridad, de los itinerarios, de los almacenes, porque hay carga y hay pasajeros. Es un mundo que enumerarlo sería difícil. Yo le dije a José Miguel Patín y a Manuel Fermín que nos acompañaran un rato para nosotros hablar de cuál ha sido la experiencia de aquellos que están involucrados en el día a día y que han tenido que luchar comprando naves, dándole mantenimiento, ajustarse a las reglas de aeronáutica civil en el país, ajustarse a las reglas de aeronáutica de los países que ellos vuelan. Es decir, es muy complejo en un buen día entregarle a una familia y a un grupo económico la administración de varios aeropuertos. Patín, ¿cuál ha sido la experiencia de la privatización de los aeropuertos en República Dominicana, dándole a esas empresas un poco más de poder que el que quizás deberían de haberle dado? Porque se sabe que aduana, migración y seguridad le corresponden al Estado, pero hay algo más que se le pudo haber dado al Estado y que lo han puesto en manos de las empresas que son arrendatarias. ¿Cuál ha sido la experiencia después
de 10 o 15 años en manos de empresas privadas. Bueno, gracias, Aurelito, por habernos invitado. De todas maneras, voy a pasar a contestar tu pregunta. Una de las razones de que hoy en día no existen posiblemente líneas aéreas aquí operando, y líneas aéreas grandes, es por los escollos que tienen, no solamente por los aeropuertos dominicanos, sino también por las altas tasas aeroportuarias y tasas aeronáuticas. Y aquí no hay cielos abiertos, Patín. Aquí hay cielos abiertos, pero todo el mundo tiene que pagar las tasas. Todo el mundo, y las tasas son sumamente... Cielo abierto, pero bajo con combustible a un precio y con tasa de... ¿Y esa tasa quién la pone? ¿El gobierno o la empresa arrendataria? Esa tasa normalmente en los aeropuertos, quien la fija prácticamente lo que es la comisión, se supone que comisión aeroportuaria. Fermín, esto que está hablando Patín, ¿tiene un marco legal? Claro, mire, doctor, usted decía hace un momento una brillantez destacable, el hecho de que nosotros nunca hemos tenido veedores de un contrato de concesión que se suscribió en el año de 1999. Hasta la fecha, esta es la hora de que no se ha hecho una verdadera auditoría para verificar los cumplimientos de esa empresa concesionaria que es Aerodón, con todas las obligaciones que se derivaron de ahí. Precisamente en ese tema de las tarifas. Señores, eso es un desastre. ¿Cómo se ha manejado eso aquí? La Comisión Aeroportuaria nunca ha perdido la facultad de verificar, de aprobar y autorizar todas las modificaciones, aumentos del régimen tarifario que se cobra en los aeropuertos. Sin embargo, aquí el Estado Dominicano ha pasado por alto muchísimos aumentos, modificaciones, porque, como usted bien decía hace un momento, no hay un control, una regulación sobre eso en la República Dominicana, y eso es penoso. Patín, yo soy un convencido de que la empresa Aerodón, si o no ha cambiado de mano y está en manos de testaferros o de falsos dueños, porque han hecho, mire, muchísimas modificaciones del contrato original. Segundo, en el principio daba la impresión de que ellos eran los dueños de todo. Sacaron a los arrendatarios de zonas francas, la comida, el servicio en rampa. Pero también hay una parte que yo quiero que tú me hables de ello. Cuando tú hablas de una zona franca, esa zona franca produce dinero. Es decir, vende y a la vez paga su obligación. Pero hay una parte que es como misteriosa para nosotros. Cuando se habla de que la aviación civil debe de fomentarse para los dominicanos, los que han tenido compañías aéreas dominicanas, como en el caso tuyo, que tienen un hangar en los aeropuertos por una necesidad, ese hangar y esos derechos de aterrizaje, de despegue, el combustible, ¿es lo que le da la gana a Aerodón o ustedes tienen algo que lo protege con la ley? Básicamente, déjame contestar la pregunta por su parte inicial. Y es que dice la constitución de Aerodón. Aerodón hace hacer lo que es Aerodón. Después Aerodón vende a Advent. Advent es una empresa americana. ¿Ok? Pero Advent entonces hace una empresa que es Latin American Airport Holding. Y compra a Fumisa en México. Y compra Aerodón en República Dominicana. Pero ella es de Bermuda, un paraíso fiscal. Fíjate la maraña que hay. Hoy en día, la mayoría de las zonas francas que existe hoy en día, Aerodón tiene un contrato de exclusividad con Dufry, que es una empresa de zona franca, donde la mayoría de ellas están en México, en la terminal número 1, que acaban de perder el contrato, es alrededor de casi alrededor de año y medio, después de la emisión de los bonos, y la forma por la cual ellos perdieron ese contrato fue, según la prensa mexicana, por fraude al Estado, por subvaluación y
por asunto de impuestos. Le deben al Estado mexicano aproximadamente 6,000 millones de pesos. Y perdieron ese contrato. Vamos a entrar ahora a lo que es la versión, lo que básicamente es la versión dominicana. La versión dominicana, quien maneja lo que son las tasas aeroportuarias y las tasas de aterrizaje y eso, es en combinación con la Comisión Aeroportuaria. Es quien pone básicamente lo que son las tasas. Hay una denuncia del senador Sánchez Roa, Elías Piña, donde llevó una queja, lo que era al Senado. Eso fue básicamente en el 2012, donde una tasa que le corresponde a lo que es a la Comisión Aeroportuaria, que era de salida y entrada para Rodón, son 32,60, pero debe quedarse a ellos son nomás $30. La de 2,60 se la pasa aeroportuaria desde el 2004, se la pasa a Aerodón con fines de que equilibrio económico. Eso fue en el 2004 y hasta la fecha todavía siguen cobrando esa tasa que le corresponde a aeroportuaria y le siguen cobrando a Aerodón. ¿Qué sucede? Que aeroportuaria es quien debe darle seguimiento a la proyección de las inversiones que tienen que ir haciendo Aerodón en ese periodo de concesión. Pero posiblemente ¿cómo las hace? Si quien supervisa la construcción y las inversiones dentro de los aeropuertos es una compañía que se llama Unitex. Pero uno ve los lobbies muy bonitos. ¿Dónde están las deficiencias? No, la deficiencia está en el área operacional. Las pistas, seguridad, independientemente de eso, tiene el área, por ejemplo, el aeropuerto de Arroyo Barril, rampas, los hangares nosotros se nos están cayendo. Y sin sangrar por la herida, como empresa aérea dominicana, ¿tú pretendes que Aerodón te subsidie dejándote una nave, digamos, de 2,000 metros, de 4,000 metros, por un precio vil? No, un precio vil no, pero donde yo por ejemplo, en el 2012, yo pagaba por un hangar, por ejemplo, te pongo en las Américas, yo pagaba $2,000, llegaron los mexicanos y te lo subieron a $2,500 de un día para otro. Eso es lo que yo, no solamente que no y eso se hace unilateralmente. A $4,500, el 105%. ¿Está ahora? ¿Pero lo vas a pagar o estás negando? No, ya lo estuve pagando, hasta lo mismo que han hecho con la gente de la zona franca. Una de la zona franca, un espacio que te costaba a ti $1,000, te lo subían a 5, que decir, bueno, o te va o lo pagas. Porque ¿cuál es la forma? Es cierto que en algunos casos personas que no han querido pagar, los que no aceptan esa tarifa, no le dan el ID a los empleados. No te entra al aeropuerto, no puede entrar al aeropuerto. Si tú no firmas el contrato, en base a eso, oye, tú no entras al aeropuerto. Entonces yo tengo. Y no hay que llevar un proceso judicial, doctor. Esas son cosas, doctor. Eso se llama técnicamente un abuso de posición dominante. Porque Aerodón, como concesionario, tiene una posición de dominio frente a los usuarios, frente a las empresas que utilizan las instalaciones de los aeropuertos para poder realizar sus actividades comerciales. Si aquí en República Dominicana funcionara pro competencia, ustedes saben, es una entidad que se creó pero que no ha sido puesta en funcionamiento porque no se ha designado su director ejecutivo. Se supone que ese tipo de prácticas deberían ser sancionadas, ¿no? Nosotros naturalmente hemos apoderado las instancias judiciales para reclamar esos derechos, sobre todo lo que es el derecho a la libertad de empresa y de comercio, porque lo que se ha hecho aquí es un verdadero abuso, como he dicho, de la posición de dominio que se tiene como entonces eso es como un árbitro que te canta y te da la espalda, tú no tienes recursos. Y acaba el juego. Y termina en esa situación en que están. Mira, ¿y la situación de ustedes es única o es de varias empresas? No, son varias empresas. Te pongo el caso. Ellos cambian, quien estaba asesorándolo a ellos, hasta que llegaron, por ejemplo, los mexicanos, era la compañía de Vancouver, donde el contrato de arrendamiento dice que quien iba a tener lo que era la operacionalidad de los aeropuertos era Vancouver.
Óyeme, una empresa que tiene más de 50 años en manejo de aeropuertos. Tan pronto llegan los mexicanos, cancelan el contrato con Vancouver y lo manejan ellos mismos. ¿Por qué? Porque con Vancouver sabía que no podían hacer las cosas que hoy en día están haciendo. Porque hay una violación al contrato original de arrendamiento que ellos tienen. Donde dice que cuando dejen esa compañía de Vancouver, tienen que tener una compañía igual o de la misma experiencia. Y que resulta que cogen una compañía que ellos acaban de formar en el 2012, ahí mismo, para que administre y le dé seguimiento y haga las inversiones en el área de los aeropuertos. Ellos mismos pichan, quechan y batean. Y la palabra amparo no existe, señores. Sí, naturalmente, claro, el amparo es un proceso constitucional que en este tipo de casos, justamente para lo que es la garantía, la protección de esos derechos fundamentales como es la libertad de expresión, como es el derecho de propiedad, y eso de hecho es una de las acciones que hemos interpuesto, pero también vendrán otras acciones, porque es bueno que se sepa, la Cámara de Cuentas, según la ley 1004, su artículo 2, numeral 7 y el reglamento de aplicación, establece que dentro del ámbito de control también están esas personas privadas que contractualmente están vinculadas con el Estado a través de contratos de concesión. Y es bueno que se sepa que la Cámara de Cuentas está obligada a realizar una auditoría financiera sobre todo lo que ha sido la ejecución de ese contrato, sobre todo ponderando, analizando, sí, pero yo lo no que quiero son las caer, inversiones. doctor Ipatín, en el error de que porque tengo el pecho abierto, empezar a alegar hasta ilegalidad de contrato, que No. de hecho quiero decirle que esa empresa tiene mucho que explicar. Esa empresa lo primero que no pagó fue el precio justo de ganancia de capital, Claro. pero eso se podía ver como un chantaje. Claro. Yo quiero preguntarle a Patín algo. Patín, cuando tú vas a alquilar una casa, que te van a vender una casa, te vendo un apartamento, la primera pregunta que tú haces antes de preguntar en cuánto es: ¿está ocupado o está desocupado? Eso es lo primero que tú preguntas. Dice: no, está alquilado. Segunda pregunta: ¿por cuántos años está alquilado? Por 10 años o por un año renovable. Muy bien. ¿En cuánto tú me vendes ese apartamento? Entonces, si te conviene comprar un apartamento alquilado y el valor que pagan y el cliente es bueno, entonces tú lo alquilas. Cuando se hizo la concesión a Aerodón de los aeropuertos Las Américas, El Higüero, Barahona, Puerto Plata y el Catey, cuando se hicieron esas concesiones, se tomó en cuenta que ahí habían personas que tenían muchos años en espacios arrendados, en hangares que daban servicio, que a veces no producían los beneficios y que el gobierno tiene interés en incentivar la aviación dominicana. No solo eso, Boleto. Fíjate, nosotros somos poseedores de varios certificados de explotación de línea aérea. Y la línea aérea yo no puedo operarla en el Parque Duarte, es dentro de los aeropuertos. No es en el Parque Duarte, yo puedo operar una línea aérea. Inclusive a nosotros se nos sacó de Herrera, y yo tenía también hangares en Las Américas, antes de que existiera Aerodón, con la Comisión Aeroportuaria, y compré un hangar en Las Américas, donde ellos nada más son dueños de la concesión de la tierra, pues yo tuve que hacer el hangar. Usted dice compré, ¿usted compró o alquiló? Alquilamos pero la Comisión Aeroportuaria, donde yo hice un hangar. Antes de Aerodón. Antes de Aerodón. Usted tiene un derecho Sí, adquirido ahí. entonces, ¿qué resulta? Que se está pagando a ellos se les está pagando básicamente lo que, por el arrendamiento de la tierra, están pagando 4.000, se lo subieron porque ese hangar lo hizo usted. Ese es el caso de Las Américas. ¿Y cuántos más terminales usted tiene? Hay 4 hangares más en el área del Higüero. Pero hay un dato curioso, fíjate, en México, la compañía que está acusada de fraude, que es prácticamente una hermana de Aerodón a la que corresponde, que son las dos como si fuesen hermanas, ese mismo, de acuerdo a la prensa, que te voy a dejar el documento ahí, no estoy hablando de Patín, la prensa, sus funcionarios de FUMISA están acusados de que tenían conocimiento
del fraude que se estaba cometiendo. Y esas personas son las mismas que tienen el board directo y el chairman, de Aerodón o de Latin American Airport Holding, la que vendió los bonos, la que hizo la negociación con los bonos y Aerodón. Que quiero hacer por una cosa, que los bonos de Aerodón, el valor de lo que es Aerodón, ha caído por debajo de un día un 15% por haberse quitado el contrato a la hermana que es básicamente Fumisa. Y en la bolsa de valores han caído y se puede poner, aunque no es el tema, se puede poner en garantía un contrato o un inmueble, porque ese inmueble es del Estado. Hay una organización que se llama, ¿sabes lo que es? Organized Confusion, o la confusión organizada. Aquí no se sabe si son las acciones o si son los aeropuertos, qué es lo que es. Bien, yo creo que el tema que nos ha traído el doctor Manuel Fermín y José Miguel Patín deben de ser todavía más ampliados, pero está claro que la situación de los arrendatarios de Aerodón de los aeropuertos es una situación extremadamente difícil, que yo quiero que el doctor me repita. ¿Cómo es que se llama cuando una gente están parados en un contrato? Lo que aquí está pasando, doctor, es un abuso de posición dominante. Aviso de posesión dominante. Tengo un contrato y hago lo que me da la gana. Hago lo que me da la gana. O te va, si no, o qué pasa, no te doy el ticket para que entre. Bien. Claro. Yo soy una línea aérea, tengo que tener mantenimiento dentro, no puedo meter mecánica, no puedo hacer una serie de cosas ahí. Bien, nosotros hemos querido limitar un poco algo que Patín quería decir y lo vi que sé, y es cómo esa gente opera en otra parte del mundo, para que se tome aquí como una muestra. Pero nosotros tenemos que tratar los asuntos locales con la legislación local. Les repetimos las gracias a Manuel Fermín y a José Miguel Patín.